Ok, bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestro último panel de esta serie que hemos llamado Conversaciones en torno a BIM o BIM Talks. Vamos a hacer un pequeño resumen al comienzo. Hoy día tenemos 3 panelistas que nos van a acompañar con un tema muy apasionante con respecto al tema de BIM y en realidad también es común para un montón de otras disciplinas. Así que nos pareció bastante importante tenerlo en nuestra serie de paneles. Vamos entonces a comenzar. Bueno, estos paneles están enmarcados en una organización sin fines de lucro que es Women in BIM, de la cual somos parte junto a Mercedes Cargili. Es una organización, como decía, sin fines de lucro. Pueden ver su página web para ver más descripción de todo lo que hacen, de la información que tienen disponible. Hay podcasts y nosotras estamos como Regional Lead, o líderes regionales de Chile en mi caso y Mercedes desde Uruguay. Expandiendo un poco también la comunidad que hablamos este idioma español-castellano, o como le llaman en muchos lugares, pero finalmente que compartimos un idioma y ese ha sido el punto de poder generar estos paneles, de reunir a colegas trabajando en BIM en distintas partes del mundo y poder también compartir las experiencias que tiene cada uno. El panel, siendo este el último, septiembre, el cuarto, tuvo 3 paneles anteriores con otros temas que también pueden revisar en la página de Women in BIM. Distintos temas que partimos con experiencias de implementación, particularmente con temas como el desarrollo de BIM en distintos países, 4 BIM Journeys que los llamamos, como historias de cómo hemos llegado a algunas personas en la ruta del camino de BIM, caminos alternativos y lo que nos está convocando hoy día, que es trabajo en equipo. Ya no es un tema exclusivo de BIM claramente, pero que es fundamental cuando estamos hablando de trabajar con BIM. Y para este panel tenemos de panelistas a Laia Carpena, Carpena, de España, a Lucrecia Cucucci de Argentina y María Pascual de España. Y vamos a ver un poquito más de quiénes son nuestras panelistas antes de darle el espacio para sus presentaciones particulares, para que nos cuenten cómo han llegado a trabajar en BIM. Entonces, Laia estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña y se ha dedicado su carrera a los sistemas de instalaciones de MEP, de MEP, especializándose en diseño BIM, y Laia actualmente, desde el 2016, trabaja en Reino Unido en una compañía llamada ProHapper, donde tienen más de 26 oficinas y trabajan fuertemente con los temas de infraestructura e edificios en altura. Le vamos a dar la pantalla a Laia para que nos comente de su presentación. ¿Podéis ver mi pantalla? Perfecto. Perfecto. Genial. Bueno, Natalia y Mercedes, gracias por invitarme a esta charla. Hola a todos, mi nombre es Laia Carpena. Como ha dicho Natalia, estoy especializada en MEP, que son las instalaciones de edificios, que supongo que es un poco una ruta un poco alternativa a los temas de arquitectura, estructura y demás, pero que tiene muchas complicaciones en el ámbito de BIM. La verdad es que es una presentación muy corta, bueno, casi como las demás, pero voy a empezar mostrando como un timeline de como mi trayectoria BIM. Estudié arquitectura técnica, como tú has dicho, Natalia, en Barcelona en 2012, pero la verdad, bueno, acabé en 2012, pero la verdad es que nunca había oído hablar de BIM.
ni nada parecido cuando estaba estudiando la carrera, pero en mi último año hice un Erasmus y me fui a Dinamarca. La verdad es que me fui por temas de sostenibilidad, no por temas de BIM, pero cuando estaba allí tenía una asignatura de Revit y me apunté porque allí todo el mundo estaba aprendiendo Revit en la universidad. Y me apunté y pensé, bueno, a lo mejor esto cuando vuelva me da trabajo, porque ya sabéis que durante esa época el trabajo tampoco. Y nada, aprendí Revit, aprendí el software y luego cuando volví a Barcelona, pues sí, la verdad es que a saber Revit y supongo que también idiomas y tal, pues empecé a trabajar en MIP. Y me he puesto a pensar en por qué he estado trabajando en MIP, por qué me gusta tanto. Y pensándolo bien, cuando yo era pequeña me gustaba mucho destrozar mis juguetes para ver qué había dentro, ¿no? Y yo siempre pienso en MIP como en las entrañas del edificio, o sea, son los pulmones del edificio, son las venas, son los intestinos del edificio, ¿no? Y creo que es por eso que me gusta tanto y creo que, bueno, no sé si con este símil es un poco, pero es como para que se entienda un poco, ¿no? Porque me gusta tanto este ámbito. Entonces, en PGI es una consultoría de España. Hacen proyectos internacionales y empecé como delineante. Hacíamos proyectos en AutoCAD y luego algunos proyectos también de Revit. Y estuve allí 3 años y luego pensé, bueno, aparte de temas personales y tal, me mudé a Reino Unido y empecé a trabajar en Buro Happold, que es una empresa, como te has comentado, Natalia, bastante grande, con muchas oficinas y entré ya como Senior BIM Coordinator. Entonces ya empezó mi aprendizaje exponencial en el mundo de BIM, en el mundo de trabajo en equipo, trabajo con otras oficinas, otros países, otras culturas, ¿no? Y también como megaproyectos, estadios, ciudades, bueno, sectores culturales en medio de un plan de ciudad, ¿no? Y tal. Y entonces, al cabo de unos años, yo siempre estoy intentando mejorar sistemas, ¿no? Y si hay algo que veo que tarda mucho tiempo, que no va muy bien, a ver cómo lo podemos mejorar. Entonces es cuando me puse ya con todo el tema de Dynamo, programación visual y mejora de sistemas. Entonces empecé a liderar la Computational Community, que se llama aquí, que es pues aprender cómo podemos mejorar los sistemas, aprender el software yo también, entonces que todo el grupo lo aprenda y a ver cómo podemos intentar incorporar eficiencias. Y a raíz de eso, pues he ido yendo a diferentes oficinas de la empresa a pues enseñar lo que empecé a hacer en Bath, pues enseñarlo a diferentes países. Esa foto es, fui a la oficina de Dubái justo antes de que empezara todo esto del COVID. Esa fue mi última. Y, y nada, lo último que quería comentar, sobre todo en relación con todo este tema de Women in BIM, inclusividad, es que ahora me he puesto en el programa de apprentices, que son gente que ya va a la universidad, pero también trabaja con nosotros. Entonces, tienen ayudas del gobierno para costearse la universidad. Y ese es un tema que a mí me apasiona muchísimo porque creo que es un tema en el que podemos traer más diversidad al sector. Y nada, quiero, a partir de eso, pues hemos visto que hay mucha más gente que está entrando, y sobre todo mujeres, en el tema de BIM en la empresa y la verdad es que es algo que me apasiona, así que nada, eso soy yo. Buenísimo. Muchas gracias, Laia, por tu presentación. Muy interesante. De hecho, era un tema que teníamos mucho interés en poder incluir a alguien que trabajara en MEP, porque en general hemos tenido bastante desde el área como de arquitectura y de BIM Consultant también, que varios nos dedicamos como en ese ámbito. Dame un segundo para hacer la presentación de Lucrecia. Estamos, ¿no?
¿Sí? Vamos. Estamos. Bueno, ahora nos acompaña Lucrecia Totucci, arquitecta, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Lucrecia es directora del área BIM de Corbis, ya desde el año 2011, y está enfocada en desarrollo de estándares, investigación, desarrollo de nuevas tecnologías, por supuesto con el objetivo de la calidad de los entregables y hacer más eficientes los procesos. Le voy a pasar la pantalla a Lucrecia para que nos cuente un poquito más de cómo ha llegado en esta ruta de trabajar en BIM. ¿Cómo llegamos hasta acá? De ahí llegó, no sé si está, ahí está tu presentación. Ahí están viendo. Perfecto. Perfecto. Bien, bueno, como mencioné a ti recién, soy arquitecta, me apasiona el mundo BIM y bueno, todos los avances tecnológicos que están sucediendo tanto en el área de la arquitectura como en el diseño y la construcción, digamos, cómo BIM está cambiando y revolucionando la forma en que trabajamos, en que diseñamos y en que, bueno, hasta creo que visualizamos el mundo. Mi presentación también es cortita como la de Laia, de alguna forma un poquito similar. Yo lo que les quería transmitir un poco es este camino, digamos, del BIM, que creo que todas hemos iniciado de alguna forma, y que no es un camino tan lineal como tal vez lo van a haber representado acá, pero bueno, yo empecé sin darme cuenta en la universidad. Siempre me río porque mi abuela me decía, ¿cómo vas a ser arquitecta si no te gusta hacer croquis? Y la verdad que la parte de croquis a mí nunca me salió bien. Entonces yo le decía, no importa, puedo ser arquitecta de todas maneras y sé que me voy a llevar muy bien con la computadora y la tecnología y me va a ayudar, digamos, a cumplir mis metas. Todo esto obviamente sin saber que existía BIM y todo este mundo. Y en la facultad en los últimos años había una materia que se llamaba equipamiento y ahí, bueno, teníamos que representar los elementos en forma de 3D y de casualidad caí con ArchiCAD y aprendí lo básico, pero me sirvió, digamos, para lo que quería. Obviamente en ese momento no tenía ni idea de qué significaba BIM ni qué existía y solamente lo utilicé para realizar unos renders, unas imágenes y plantear mi panel. Después, apenas me recibí, comencé a trabajar en Corbis, que para mí fue, digamos, un punto muy importante, digamos, en mi vida, porque ahí fue donde realmente conocí este mundo del BIM. Apenas entré a trabajar en Corbis, me ubicaron en el equipo que estaba aprendiendo Revit. Esto fue, imagínense, en el año 2008, o sea que esto estaba como bastante incipiente. Y bueno, en esa época no había tutoriales, no había foros, no había absolutamente nada. Era tratar de arreglárselas y con lo poco que se podía conseguir de información, investigar por tu propia cuenta e ir avanzando. La verdad es que ahí me gustó tanto todo lo que era Revit, que empecé a estudiar más sobre BIM y sobre cómo se trabajaba con este nuevo programa y esto de trabajar en equipo, que si bien uno está acostumbrado, digamos, en la facultad a trabajar en equipo, bueno, poder tener toda la información en un mismo archivo y coordinar las tareas de una forma diferente, bueno, me empezó a llamar mucho la atención, digamos, no solo desde la parte de la herramienta, sino también desde la forma en que cambiaba el trabajo. Después ahí, en la misma empresa, se abrió como una nueva unidad de negocios que se llamaba Continuo, y en esa época lo que buscábamos hacer era desarrollar contenidos, familias. Entonces, estuve un poco a cargo de esa área de la empresa y fue súper interesante porque, bueno, había que construirla de cero con todos sus estándares, cómo hacer todos sus protocolos y sus procedimientos, digamos, para que todo el equipo, digamos, trabajara de forma
homogénea y que el resultado, las familias que pudiéramos producir, fueran de la calidad que necesitábamos, que siguieran ciertos estándares y que, bueno, a su vez no rompiera los modelos por agregarle tanto peso, pero que sirviera para representar lo que necesitábamos representar. Después de esto, en realidad no fue después, sino medio se fue dando simultáneamente. Nosotros en Corbis desarrollamos proyectos para el exterior, especialmente para Estados Unidos, Australia, Emiratos Árabes. Y bueno, la parte de coordinación on-site, significa en el sitio donde está nuestro cliente, es una parte súper importante de nuestro trabajo. Entonces, bueno, medio como que en paralelo me tocó ir a visitar a algunos clientes y hacer toda esta coordinación de proyectos, que después se los voy a desarrollar un poquito más en la diapositiva siguiente, porque me parece súper interesante para aportar a este tema de trabajo en equipo. Y bueno, después de adquirir experiencia coordinando y seteando estándares y entendiendo sobre normas y todo eso, empezaron a surgir la posibilidad de realizar implementaciones en distintos países, en distintos estudios, principalmente de arquitectura. Y bueno, fue así que también me introduje en el mundo de las implementaciones BIM, lo cual realmente también es algo que me gusta mucho porque, bueno, es como conjugar todas las experiencias que fui juntando a lo largo de todo este trayecto. Y después, bueno, mi puesto actual, que es el de directora de BIM de Corbis, en el cual, bueno, desarrollo, o sea, sigo desarrollando toda la parte de estándares, pero a su vez también estoy un poco en investigación y desarrollo y más en la planificación estratégica, lo cual también da otro punto de vista a este mundo BIM. Y bueno, el camino sigue, así que quedó ahí en ver cómo sigue. A ver si... tengo una más, pero... Ahí está. Bueno, esto era lo que les quería comentar porque me parece que hace un poco a la charla de hoy sobre el trabajo en equipo. Estas son algunas de las experiencias que tuve trabajando on-site. Nosotros siempre tenemos la base de producción en Argentina, especialmente en Córdoba y en Buenos Aires. Y bueno, uno de los primeros proyectos en los cuales me tocó trabajar de forma remota, digamos, y en el lugar, fue este hospital que si bien se desarrolló en los Emiratos Árabes, a mí me tocó viajar a Alemania. Y esto, para que se den una idea, era en el año 2009. Y bueno, el proyecto era un hospital gigantesco. Ahí van a poder ver los datos, muchos metros cuadrados, eran como 50 personas, más de 70 modelos que se desarrollaron, equipos en distintas partes del mundo trabajando, y para estas alturas no existía BIM 360, no existía mucha colaboración remota, digamos, de todos trabajando en el mismo espacio. Entonces, bueno, coordinar todos esos equipos de trabajo, toda esa gente, fue la verdad que un desafío como muy interesante y muy importante. Después, este proyecto es un proyecto residencial en Sudáfrica, que también es súper grande. Ahí trabajamos en Sudáfrica y en Argentina. También es casi que un proyecto urbanístico. Me acordaba de María cuando armaba la presentación. Y también era muchísimos modelos para coordinar. Acá los equipos ya un poco más reducidos, pero también, nada, mucha coordinación y mucho trabajo en equipo. Este fue un banco en Australia, también esto fue como en el año 2011, tampoco había nube,
Entonces, y acá era como un poco, por un lado más complejo, pero por el otro lado, nada, nos dio una ventaja trabajar con Australia porque por la diferencia horaria, como tenemos 12 horas aproximadamente de diferencia, estábamos trabajando en los modelos prácticamente las 24 horas. Cuando se dejaban de trabajar en Argentina, se enviaban a Australia y se seguían trabajando allá, y así se generaba la rueda, digamos, entonces estaban en continuo trabajo. Esto también fue como un súper desafío, digamos, poder coordinar todas las tareas para que la gente pudiera trabajar en lo que le correspondía y poder llegar a las entregas en forma. Este otro fue un hotel en los Emiratos Árabes. También había aproximadamente 23 modelos de Revit, 2 equipos trabajando y 35 personas. Y finalmente, el tema de las implementaciones BIM, que me tocó realizarlas en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina. Y bueno, esto es un poco de mi historia y cómo se relaciona al tema de hoy. Muchísimas gracias, Lucrecia. De nada. Sumamente interesante y diversas las experiencias de cada una de nuestras panelistas, y el objetivo de hoy día también de poder mostrar distintos focos, hablando de BIM también, pero cómo pueden estar presentados desde distintos espacios. Ahora, para finalizar con las presentaciones y luego dar el paso a las conversaciones, vamos a dar paso a María Pascual, quien es arquitecta y directora dentro de C95 Creative. Su formación en BIM está como motivado con todas estas ganas de aprender lo nuevo. Y dice que pensar en todo momento cada una de las partes del ciclo de vida del edificio me ayuda a realizar un trabajo mucho más optimizado desde el inicio. María tiene experiencia en una gama bastante amplia también de proyectos y formas como de acercarse a BIM, y nos va a contar ahora un poquito más en detalle de cómo ha sido su ruta, su camino. Ahora, María, no sé si tienes la pantalla disponible. Sí. Déjame medio segundo, ¿la veis? ¿Veis mi presentación? Ahí está la presentación. No sé si la veis ahora. O la Está en modo no presentación. Ah, perdona, que es que yo no la veía, se me había pasado en un segundo plato. No. ¿Ya la veis entera? Ahí está, perfecto. Perdona. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Mercedes y a Natalia por contar conmigo. Vaya responsabilidad presentar después de estas dos grandes profesionales. Bueno, me llamo María Pascual, soy actualmente directora BIM dentro de C95 Creative. La María personal y la María profesional tienen mucho que ver. Soy una loca en general, soy una muy extrovertida y muy curiosa, inquieta. Es una tía muy transparente y eso va bastante unido a BIM. Yo creo que BIM entró en mi vida para complementarlo y de alguna manera mostrar una parte bastante común con esa metodología. Como han hecho mis compañeras, os voy a explicar más o menos mi trayectoria profesional para que un poco me ubiquéis. Soy arquitecta, aunque ahora últimamente en los últimos años digo que cada vez soy menos arquitecta y más muchas otras cosas, pero en principio soy arquitecta de carrera. Al igual que Laia, yo creo que lo comentaba, salí en una época en España bastante complicada de cara a trabajo, pero bueno, yo creo que... Oh, ¿se ha cambiado? Perdón, he perdido la presentación. Se bajó. Ya está. Ahí está. Pues prometo que no había tocado nada. Como decía Laia, yo creo que, y mi compañera Lucrecia también, decían, el BIM apareció en mi vida de una forma un poco accidental. Nadie me apoyaba en ese momento, en la universidad no lo enseñaban y, por supuesto, pues llegar de repente a trabajar con modelos tridimensionales que no fueran para mera visualización era un poco complejo de asumir por los profesores que en esos momentos me daban clase, pero si la abuela de Lucre le decía que ella sin croquis no iba a funcionar, yo directamente decidí que
un software que hacía las escaleras gratis y las secciones gratis y me calculaba un montón de cosas y me iba a agilizar mi forma de trabajar y yo tenía que preocuparme de otras cosas, pues era lo que yo quería en mi vida. Entonces, bueno, muy a pesar de lo que opinaban mi entorno formativo, decidí meterme a trabajar con Revit en ese momento, no era ni mucho menos lo que es hoy. Claro, cuando salí de la carrera no había trabajo como arquitecto, al menos no de forma inmediata. Me marché a Logroño, que es de donde soy yo, riojana, y entré a trabajar en el ayuntamiento. Una experiencia a vivir, un trabajo dentro de la administración, en la parte de urbanismo, nada que ver, pero bueno, una experiencia y algo importante que aporta. Paralelo a eso, de repente, cuando estaba a punto de terminar el contrato en el Ayuntamiento de Logroño, me llamó Diego Varela de MVN Arquitectos y me dijo: oye, María, nos han hablado de ti, estás subida en esto de Revit y tal, queremos que nos eches una mano. Y dije, bueno, pues voy a cabo en una semana, nos sentamos, lo vemos. Y me dijo, no lo sentamos ni lo vemos, vienes, coges las maletas y te vienes para acá. Bueno, pues estuve más de un año con ellos, yendo, viniendo, pues por necesidad de proyecto, era un estudio pequeño. Con ellos, bueno, empecé, yo creo que hay tanto color en la amalgama del roadmap de mi vida profesional, porque hay tres cosas bastante importantes. Bueno, el ayuntamiento, que obviamente es administración, la parte más oscura, que es no por oscuro en sí, sino la parte de arquitectura, porque yo tradicionalmente me he dedicado más a la parte de arquitectura. Está la parte, el roadmap que tenéis arriba de forma independiente, que es la parte de formación, y luego está en una ingeniería que estuve trabajando. La parte de formación, que es todo el roadmap que tenéis en la parte superior, se da lugar en mi vida, no sé por qué se me va, perdón, se da lugar en mi vida por una cosa importante, y es porque de alguna manera para mí el dar clase, empezando por mi CAD, que era una consultora, luego CAD+, que también era otra consultora, me permitía tener siempre una pata en lo profesional, digámoslo así, en el día a día del proyecto, y luego tenía la posibilidad de compatibilizarlo porque me dejaban mis jefes, de compatibilizarlo con consultoría a grandes empresas, que me permitía crecer a mí como profesional, ayudar a los demás a trabajar con esta metodología, y por otra parte me permitía, egoístamente hablando, generar un ecosistema que pues en Euroamicasa, por ejemplo, y en C95 han llegado a ser compañeros míos. Entonces, bueno, pues era todo como un poco ese mix, se daba, pues bueno, esa colaboración cuando eres profesor, generas una confianza que luego el trabajo en equipo es mucho más sencillo, porque todos nos conocemos. Yo siempre digo que la parte de formación, a mí me gusta formar a gente que profesionalmente el día de mañana me ayude y me quite trabajo, no me dé. Entonces, bueno, eso será que he conseguido que sean buenos profesionales, sean independientes y que vayan de su mano y crezcan ellos como profesionales. En la parte en el estudio, en MVN y en la primera época de Euroamicasa, trabajé como arquitecta. En Euroamicasa entré de la mano de CAD-MAX como consultora, dando formaciones. Bueno, Euroamicasa es el antiguo C95, o sea, en el fondo sigo más o menos en la misma empresa. Entré dando formaciones, ayudando a que sus procesos, como decía antes Laia, pasaran a formar parte del ecosistema BIM. En un momento dado, bueno, pues por decisiones de la empresa hay una reestructuración y paro mi colaboración con Euroamicasa, me marcho a Suma, una ingeniería, sigo compatibilizando con formación, empieza el periodo, no sé si más largo, pero sí más importante a nivel formativo, que es la combinación de IDESIE, que es un máster de negocios de aquí español, con las clases dentro de 24 Studio, que bueno, pues tenía clases todos los días, ¿no? Tenía intensivos de fin de semana. Fue una época a nivel trabajo bastante intensa para mí, pero me permitía, pues como os decía, pues
seguir teniendo siempre como esa labor divulgativa, tanto in como out. O sea, yo recibía mucho más de lo que yo creo que en ningún momento me llegué a pensar. En la segunda parte de Euro a mi casa, en la segunda trayecto de Euro a mi casa, es cuando realmente entro como arquitecta, empiezo ya como a cambiar los procesos, sí que se hace una labor mucho más importante de conversión. Euro a mi casa tradicionalmente ha hecho edificios de nueva construcción con grandes exigencias de niveles de detalle, porque son proyectos llave en mano. Hacíamos la parte de arquitectura e interiorismo hasta el más mínimo detalle. Yo siempre digo que compro los botes de cepillos de dientes y que los proyectos tienen que llevarlos incluidos, porque me permite quitarme la cabeza esos detalles a tener en cuenta a la hora de pedir, porque hacemos la gestión de compras también de los proyectos y ejecutamos, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de exigencias de procedimientos, supone un hándicap, no me había enfrentado nunca a tantísimo detalle. Y en el 2016 se decide por un poco por transparencia, hacer una marca dentro de Euro a mi casa, que es C95, que es donde estoy actualmente como directora BIM por el momento, ahora os contaré. Y entonces empiezan a pasar muchísimas cosas, entre ellos, bueno, la inclusión de las nubes de puntos dentro de los procesos de trabajo. Esto genera un paradigma dentro de la empresa bastante importante, porque empezamos a enfrentarnos a las nubes de puntos, a las tomas de datos con nubes de puntos desde el inicio del proyecto para estados existentes, a partes de fabricación, seguimiento de obras, se convierte en un día a día, hasta que de repente entra un macro proyecto en el estudio. Bueno, he de adelantar que igual tampoco soy muy amiga de las zonas de confort y los directores del estudio tampoco, entonces eso hace que la coctelera sea muy interesante en muchas ocasiones, y entra la digitalización de una ciudad en Perú, de Ayacucho. Esto yo creo que para el estudio es un punto y aparte, porque somos conscientes no solo de la capacidad que tenemos como equipo para hacer otras cosas, sino para darnos cuenta de la cantidad tan ingente de datos que somos capaces de gestionar. Esto de cara afuera, ya no solo el proyecto en sí, que bueno, pues, hemos dado conferencias, he estado en Las Vegas con Leica, con el grupo Hexagon, presentando el proyecto, hemos estado en el Autodesk University, hemos estado con ICES en el Smart City World Congress. Ha tenido como mucha repercusión para la empresa, y para Ayacucho me consta que multiplicaron por 2 en 6 meses el turismo nacional, porque bueno, tuvo muchos daños colaterales positivos para la ciudad el proyecto. Me sitúa a mí personalmente en un proyecto totalmente diferente, que bueno, de momento no puedo decir mucho, pero se llama Urbim. Va a ser un proyecto de C95 que se desliga, me marcho con él, no abandono C95, o bueno, sí, aunque todavía no lo tengo como muy asumido, pero bueno, me va a dar la posibilidad de hacer otras cosas distintas en el ecosistema BIM. Como veis, sigo llevando en el nombre del proyecto, en el nombre de la futura empresa, seguimos llevando el nombre de BIM, pero bueno, hemos pasado de escala, hemos pasado a tratar otras cosas diferentes de los datos, luego hablaremos, o sea, de otra cosa diferente, perdón, de los modelos, luego hablaremos, pero se generan en el trabajo de equipo, que es lo que nos centra hoy, se generan otras perspectivas totalmente diferentes. Ahora de repente tengo un equipo ya no solo formado de arquitectos e ingenieros, sino tengo gente generando código, tengo informáticos, tengo sociólogos, tengo como un ecosistema muy distinto y a la vez muy enriquecedor. Por eso quizás os decía al principio que aunque soy arquitecta, cada vez soy menos arquitecta y soy más muchas cosas. Creo que sigo siendo inquieta, que es lo que me alimenta un poco cada día. Y esta es mi presentación. Muchísimas gracias, María.
A vosotras. Muchas gracias a las tres, de hecho. Muy interesante tratar como base de contarnos sus historias para poder ahora pasar a lo que nos convoca también. Bueno, Mercedes va a ser quien guíe la conversación en torno al trabajo en equipo. Mercedes. Buenísimo, gracias Nat y gracias a todas. Está bueno ver como el colorido de la historia de cada una y ver dónde están ahora y con qué desafíos se enfrentan. La idea es que tengamos una conversación natural, nada, siéntanse libres de hablar o ir guiándola para donde quieran. El primer tema que quería tirarles y comentar es el tema de la escala. Si bien todas las experiencias son diferentes, y en el caso de la IA está más vertido como hacia las vísceras del edificio, la escala es algo que en realidad estuvo presente, bastante presente en realidad, como en la historia de cada una. ¿Les parece, o sea, que es la escala lo que justifica como este cambio y que se está dando solo ahí, o que en realidad eso es lo que hizo más visible el cambio que la industria precisaba? Pues estoy partiendo de la base que todas estamos muy de acuerdo con que hace tiempo que la industria precisa un cambio en la forma de hacer las cosas, no en la forma de los edificios, pero sí en la forma de hacer las cosas, seguro. Nada, entonces quería saber como si les parece que la escala es lo que justifica o si fue una puerta de entrada y cómo es su experiencia en torno a eso. Capaz que podemos empezar. ¿Arranco yo? Con María. Sí, dale. Sí, para romper un poco el hielo. Yo creo que no es que justifique la escala. Cuando hablábamos, que cuando nos conocimos entre nosotras, yo os conté que no me plantearía diseñar una barbacoa en otra forma que no fuera BIM, o un mueble de otra manera que no fuera BIM. Meto hasta los rodapiés en BIM, o sea, pero en cambio tampoco me plantearía la digitalización de una ciudad en otra metodología que no fuera BIM. Creo que tengo muchas ventajas para trabajar de esta manera. Mis clientes, que son la mayoría hasta ahora, hasta el momento, son clientes particulares, no saben cómo se llama como trabajo. Simplemente saben que ellos tienen buenos rendimientos, que les da lo que ellos necesitan, que nos sirve como de nexo de unión, de comunicación, que yo optimizo, que todas las ventajas que yo tengo. Lo de menos es por qué o lo que hay detrás. Creo que antes hablaba yo de me hacía las escaleras gratis o las secciones gratis. Es que ya solo por eso me parece una muy buena razón, el tener coordinada la documentación y tener otras preocupaciones distintas, ¿no? Bueno, meto mi bote de cepillo de dientes y ya está, ya no me tengo que preocupar por el conteo de él, porque está ahí. Entonces, creo que no es importante la escala. Creo que hay que hacer una valoración de qué es lo que obtienes frente a lo que te cuesta, o una vez que tienes interiorizados todos los procesos, el rendimiento que tú le sacas. Tal cual, me parece que los proyectos grandes fueron la puerta visible, digamos, de BIM, y es efectivamente así, ver, digamos, para qué es lo que necesito, pero siempre es como que BIM siempre te entrega un plus, digamos, siempre hace como más eficiente la forma de trabajar, siempre te deja más margen de espacio para poder hacer otras cosas, para diseñar otras cosas, para ver un poco más allá. Incluso también te sirve muchas veces para ver cosas que a simple vista no se pueden ver y que se pueden escapar fácilmente. Entonces, me parece que es independientemente del tamaño del proyecto que se use BIM o no, digamos. Yo creo que a veces se justifica el tema de la escala porque implementar BIM es una inversión al principio y yo creo que a veces hay empresas o consultorías que no ven el beneficio porque solo ven el esfuerzo que va a acarrear a adaptar todos sus procesos, crear todo el contenido, etcétera, etcétera. Pero cuando ya has pasado ese momento y ya tienes todo, entonces te da igual si es un proyecto pequeño o es un proyecto grande. Entonces, nosotros a veces trabajamos con arquitectos que trabajan en AutoCAD, pero nosotros siempre vamos a usar Revit y siempre vamos a usar BIM y siempre vamos a poner los datos en nuestros modelos porque
todos esos procesos que tenemos alrededor de eso ya están relacionados con eso. Y yo creo que es eso. Yo entiendo que una empresa que a lo mejor no tiene tantos medios, las empresas más grandes que hacían macroproyectos ya lo vieron muy claro, porque vieron que eso era el futuro y que si no la industria iba a pasar y ellos se iban a quedar atrás. Pero yo entiendo que a veces se puede justificar con la escala, pero una vez ya estás dentro, ya lo haces todo así, yo creo. Nosotros decimos que una vez que entraste al mundo BIM es un camino de ida, no hay retorno. Sí. También igual tiene sentido que para grandes procesos, para grandes proyectos, como está diciendo Laia, tienen presupuestos muy grandes. Entonces, al final, la partida de BIM, que hasta ahora era como al menos por aquí por España, era como, bueno, hacer el proyecto como queráis, pero además me lo dais en BIM, era una partida muy pequeña dentro de un proyecto muy grande. Porque era como un retrabajo, en realidad no era el proceso original para llevar la obra a cabo, sino era como, bueno, montároslo como queráis, pero al final tengo que tener un BIM. Sigue pasando algo todavía. Entonces, yo creo que por eso es como más justificable o más visible en proyectos grandes. Otra cosa que dice Laia, yo creo que os pasará posiblemente también, ciertas casas comerciales hicieron muy bien su trabajo y lo que hicieron fue poner muy barato o regalar incluso el software asociado a BIM. Entonces, bueno, era una época que no había casi trabajo, que el tema del 3D llamaba mucho la atención, entraba muy fácil, tal, y entonces generaron muchas personas que aprendieron la base, que era modelar. Entonces, luego de repente dices, coño, y ahora me voy a pasar al 2D, que no me aporta tanto, que no tengo esa base, esa coordinación y demás. Entonces, es como hay una corriente bastante importante, eso en torno al 2009, 2010, tal, de gente que sale con mucha inquietud por el trabajo tridimensional, más allá de cuánto de recorrido tenga ese modelo. Claro. ¿Siguen regalando el software, María? ¿Perdón? ¿Siguen regalando el software? No, ya no. Ya fue. Es verdad. Bueno, en mi caso, yo os lo cuento, en mi caso a mí me dieron un CD, que me acuerdo perfectamente, en una feria de construcción. Me dieron, bueno, de hecho lo tengo, el Esa CD. fue la semilla. Sí, bueno, ya habéis visto que soy bastante achuchable, pero sí, en mi caso fue eso, sí. Y luego, Ya, contando un poco lo que Lucrecia. No, que les iba a decir que incluso también lo que sucedió es que gracias a esas promociones, digamos, mucha gente adquirió el software, incluso a muchos también empresas lo compraron, pero dijeron, bueno, esto es como, listo, ahora instalo, no sé, por ejemplo, Revit y empiezo a usarlo y se dieron cuenta que no era lo mismo, digamos, que requiere un montón de otras estándares, seteos, un montón de entrenamiento y una forma de trabajo distinta. Entonces, qué sé yo, a mí me han consultado mucho también, bueno, cómo hacer para que el cambio sea efectivo, porque por ahí hacen un curso para manejar la herramienta, la aprenden y no es suficiente, digamos. Entonces es como que todo esto de las implementaciones también es un trabajo como mucho más de fondo para que realmente se pueda sacar digamos, el provecho y el rendimiento que uno espera o necesita. Y en cuanto a eso que decís, Lu, o sea, está claro que el desafío tecnológico es más acotado que el desafío humano, o por lo menos más pautable, si querés. ¿Cómo se enfrentan a ustedes entre al desafío humano y a eso que lo que vos decís, que tal vez alguien tiene un curso y eso, pero hay como que acompasar y orquestar el esfuerzo para que vibre bien o para que suene bien, como en sus unidades de trabajo y también con los externos, pues como que hay una cantidad de mamushkas de unidades de trabajo entre diferentes empresas o diferentes actores. ¿Cómo es tu experiencia en cuanto a eso? Mira, la verdad, digamos, es que hay como varias pautas o varias consideraciones que hay que tener. Una es que generalmente cuando mejor prende esto es cuando la idea
viene, digamos, de la parte de arriba de la empresa y no de abajo, porque por más voluntad o interés que ponga la gente abajo, si la decisión no viene de bien arriba, digamos, no termina de cuajar, digamos. Ese es por un lado. Y por el otro es que hay que hacer partícipe a todas las personas involucradas en el proceso, digamos. No es darles un entrenamiento y ya, sino es enseñarles, digamos, dónde están sus estándares, cómo se guardan sus archivos, dónde van a estar, cómo se tienen que comunicar incluso entre ellos, cómo tienen que planificar su trabajo, porque los tiempos de los proyectos también se ven modificados a través del uso de BIM, entonces tienen que aprender, digamos, a cómo manejar esos tiempos con el cliente, cómo manejar esos tiempos, obviamente, también entre ellos. También los tiempos siempre vienen adosados al término costos y toda la parte, digamos, monetaria también tiene un impacto. Entonces también esto aplica a ventas, aplica a cómo conseguimos nuestros recursos, es todo como un ecosistema muy interesante y muy variado, digamos, lo que hay que ver y lo que hay que trabajar. Entonces, nada, cuando María decía que estaba trabajando también con sociólogos y gente de otras disciplinas, me parece que es súper interesante sumar a gente de otras disciplinas también para ayudar a este proceso y que realmente sea exitoso. Sí, creo que esto es muy importante y ligado a una cosa que ha dicho María antes de la colaboración a través de la formación. Creo que eso es clave porque al introducir estos nuevos procesos es un cambio muy fuerte y hay gente que ha estado trabajando toda la vida en esta industria y está acostumbrada a hacer las cosas de cierta manera y no quieren cambiar y además es fuera de su zona de confort, están en una edad en la que no están interesados y tienen que ver el beneficio, ¿no? Y yo creo que a través de pasos pequeños, ¿no? Enseñándoles, mira, si te haces aquí un schedule, puedes aquí sacar todos los datos de tu proyecto, etcétera, ¿no? Y paso a paso enseñar los beneficios, pero no toda la vez, sino que yo creo que hay que adaptar un poco la formación a la persona que tenga que trabajar contigo, ¿no? Y creo que entender tu equipo, el equipo que va a estar trabajando contigo y hasta dónde pueden llegar y también un poco hasta dónde los puedes tú achuchar un poco, ¿no? Que también creo que es muy importante porque si no, lo que pasa es que se bloquean y entonces empiezan a hacer cosas mal, pero también luego a esconderlas, ¿no? Y eso es el problema que tenemos, que entonces cuando estás liderando un proyecto tienes que confiar que la gente, si hay algo que va mal, te lo va a decir. Y yo creo que establecer eso y saber que si tienen algún problema o alguna duda van a recibir esa formación, creo que es muy importante. Y creo, Laia, que todo eso también se acentúa ahora con el trabajo en la nube, Sí. que te toca trabajar con muchos equipos diferentes y no todos tienen el mismo expertise o el mismo nivel, entonces es otra capa más de complejidad Sí. que se suma. Bueno, pero A mí me gustaría conectar como dos temas que estaban, que bueno, fue la pregunta inicial de Mercedes, que era este tema si la escala era lo que justificaba un poco cambiar, a lo mejor introducir BIM. Pero finalmente tiene que ver con lo que dice Lucrecia. Trabajar en BIM tiene que ver con hacer esta implementación y este cambio. Y probablemente en proyectos grandes tú dices, bueno, se justifica porque veo cuáles son los beneficios y porque veo además la complejidad del proyecto. Como la complejidad de ese proyecto te fuerza un poco o facilita un poco la decisión de hacer todos estos cambios que son sumamente profundos y tienen que ver con que la implementación es profunda, porque tienes que cambiar los procesos de trabajo, tienes que cambiar los estándares y además es algo que no se hace ni en 1, ni en 2, ni en 3 meses, o sea, es un proceso evolutivo constante. Y con lo que decía Laia, también en cada uno de esos procesos los integrantes de tu equipo también se tienen que ver representados o reflejados, ver cuál es el beneficio que para ellos personalmente tiene cambiar este proceso. Entonces, amerita y requiere un esfuerzo de todos, que es lo que estamos hoy día como reunidos. El tema del trabajo en equipo, cuando uno dice no es un software, es porque de verdad el software es como, ya, es el puntísimo de partida que no es único y depende fundamentalmente del esfuerzo del equipo.
Pero luego hay una cosa que tú has dicho clave, Natalia, que es no todo el mundo, o sea, hay gente que tiene ciertas habilidades que hay que potenciar dentro de BIM. Yo me acuerdo cuando entré a C95, había gente que sabía diseñar al más mínimo detalle carpinterías a medida para temas de marquetería. Y era como, ¿por qué les voy a poner a montar planos si son unas máquinas en esto? Voy a potenciar lo mismo, pero en BIM. Les voy a enseñar o voy a agilizar esos procesos de esa tarea que ellos hacen bien, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es como todo saber hacer de todo, ¿no? No sé, creo que ahora, no sé por vuestro lado, pero hay mucha gente que tiene mucho titulitis y sé hacer y no sé qué y no sé cuántos, y es como, no, si yo lo que quiero que hagas es algo que lo hagas bien, ¿sabes? Y que seas la hostia en eso. Y genial, y si te gusta ya, pues tiramos millas. Finalmente, tú eres una parte de un equipo súper complejo y grande que entrega distintas como partes del proyecto. No Claro, tienes que saber hacerlo todo. Claro, porque cosa un poco lo que decía Lucrecia, al final los buenos proyectos surgen, la semilla la tienen arriba, pero si abajo no se riega y abajo no hay inquietud, no va a haber. Laia te decía, bueno, me chivarán si hay algo mal. Ya, también me chivarán si podemos mejorar algo más. O sea, al final buscas en tu equipo aliados en la mejora de muchas cosas. Seguro. Sí, Si el ellos, tema de... claro, no sé, si están haciendo reprocesos, pues que tú no detectas en su día a día y te dicen, no, mira, es que podríamos hacer esto. Ah, pues venga, tiramos. Ya. Hace eso y para el próximo proyecto, y al final, bueno, aquí en el estudio cada proyecto ha sido un tester de un siguiente proyecto y es así, constantemente. Hay veces que llevamos en paralelo caminos. Bueno, el de Casa de Ayacucho salió de todas las zonas de confort y a día de hoy que tengo algunos proyectos sobre la mesa y me estoy recordando mucho conversaciones que he tenido ahora una conversación para una ciudad en Uruguay y me decía el chico, no por contar con equipo local, y me decía el chico, María, pero nosotros tenemos herramientas que automatizan el reconocimiento de señales en las nubes de puntos, ¿no? Y yo decía, genial, tiramillas. Y me decía, ¿puedo? Y yo era como, a ver, es absurdo que yo te diga, no, vas a ir buscando en la nube de puntos donde hay una señal para colocarlas, ¿no? Pues, es lo mismo, si ahora de repente viene un cliente y me pide que haga un proyecto en AutoCAD porque lo quiere en AutoCAD. Pues ya lo hice una vez y juro que volveré a intentar hacerlo en BIM, aunque me cueste 1000 veces más para exportarlo en AutoCAD, porque no le veo ventajas a día de hoy a volver atrás. Sin duda. Sin duda hay, o sea, a mí cuando decía Lucrecia lo de arriba para abajo, como que hay una decisión de arriba para abajo, o sea, siempre, o sea, desde mi lado, digamos, yo puedo dar la decisión de arriba para abajo. Cuando no funciona, en general es porque hay algo que no le es cómodo a todo el mundo, o hay algo que se puede hacer mejor, o hay algo que efectivamente eso no lo soluciona. Entonces hay un equilibrio bastante, no sé si delicado, pero a cuidar en cuanto a cómo equilibrar un estándar que funcione para todo el mundo y cómo haces que todo el mundo se sienta parte de ese estándar y cómo, o sea, y qué pasa cuando hay dos empresas que se juntan y bueno, cada uno tiene sus estándares, bueno, ¿cómo haces para encontrar un camino común y hay un tercer estándar? Porque ya tenías uno, tenías otro, y tipo, ¿cómo es eso a nivel mundial? Bueno, en realidad, no sé si a ustedes les parece lo mismo, pero si bien hay muchas iniciativas globales, nacionales o incluso empresariales, cada una tiene sus matices y cada una tiene sus sutilezas. Entonces, al momento de colaborar, tenés que estar como de tu lado, pero también del lado del estándar del que está enfrente o del que está también colaborando contigo, y hay un tire afloje de persuasión constante, o sea, con sus compañeros de trabajo seguro, pero también con todo el mundo y todos los actores de un desarrollo. ¿Cómo viven eso? ¿Cómo desarrollan sus habilidades de persuasión? Yo creo que ellas igual tienen otro punto de vista diferente al mío. Cuando nosotros, y hablo de mi último trabajo y en general me ha pasado siempre, nos hemos metido en BIM,
todo ha sido un poco ad hoc, es decir, los estándares eran los propios, no había reglas escritas, sí, había clasificaciones, no sé qué, pero nadie te imponía nada. Entonces, un poco vas un poco a demanda y es prueba, error, prueba, error. Yo creo que si trabajas con gente fuera de tu país es diferente, pero yo creo que se trata más de yo juego con estas cartas, tú juegas con estas cartas, a qué equivale cada cosa, cómo buscamos una forma de trabajar, pero tampoco hay que empezar de cero, tampoco hay que renombrar las cosas, tampoco hay que, o sea, siempre y cuando, porque al final, no sé, por ejemplo, la gestión documental, cuando yo trabajo con equipos o constructoras de fuera, la gestión documental, entre comillas, la tienes en cuenta y vas a demanda de lo que va a pasar en obra, que eso es independientemente de quién monte o quién sea el que está detrás. Tendré en cuenta idiomas, tendré en cuenta ciertas cosas y hay datos datos o detalles que vas dando sobre la marcha un poco a demanda de lo que van necesitando y te van pidiendo que igual tú no has tenido en cuenta, pero me pasaría igual con alguien de mi equipo. En el caso de equipos dentro de España, igual eso es más sencillo, ¿no? Pues porque tenemos, aunque parezca una tontería, pero hay cosas bastante tradicionales a nivel país que se hacen de una determinada manera, o que se llaman, que esto parece muy absurdo, no lo es, se llaman de una misma manera. Entonces, yo creo que tampoco hay que matarse mucho, lo que hay que conseguir es que tener un estándar, tener todo bastante organizado, no tener en tu casa todo manga por hombro, tenerlo bastante organizado dentro de casa, porque es tu mayor problema o sea, tú tienes al enemigo en casa. Sos vos. Antes decía Laia, si hay gente que detecta problemas, te lo va a decir o no. Bueno, ¿vale? Eso O no. Yo he está tenido bueno. gente que decía, tengo tiempo de hacerlo 2 veces mal, pero no una bien. Entonces esas cosas pasan. Entonces, si eres capaz de tener controlado lo que pasa en tu casa, lo de menos es la colaboración, creo. En cuanto al lenguaje, ¿eh? Tiene otras Sí, cosas. sí, está claro. ¿Y o sea, te parece, María, y todas en realidad, que ese es uno de los mayores desafíos actuales en BIM, pero en general de la colaboración a los que nos enfrentamos como industria? O sea, ¿cuáles ven que son los puntos a atacar o lo que ni BIM ni la colaboración resuelve hoy? Yo creo que lo que no resuelve hoy en día nada es la transparencia. Creo que tenemos muy mal asumido la transparencia de los datos dentro de los modelos. Creo que es el mayor hándicap. Hace años, cuando no existía BIM 360, había muchísimo problema. BIM 360 o entornos colaborativos con visor asociado, digámoslo así, por no atarme a una casa comercial, sí que había un problema de gestión, de consumo de la información. Al final en obra era muy complicado, siempre acababa sacando documentación 2D, tal. A día de hoy, mi obrero, llamémoslo Pepe, va con la tablet y se maneja mejor que yo. Y todo el mundo va con la tablet y es fácil de digerir la información. Con lo cual, el único problema que tenemos es, no, yo tengo este proyecto, pero no quiero que mi cliente vea que pone este coste o pone este plazo o pone esto o la constructora o siempre tenemos como el problema de la transparencia de, esto lo está viendo no sé quién, ¿sabes? Para bien y para mal. Porque si a mí Laia me está haciendo las instalaciones y yo estoy poniendo mi edificio patas arriba, ella necesita saber que yo lo estoy poniendo patas arriba. Y yo necesito saber que está valorando meter un conducto de diámetro 500 por un sitio que yo estoy planteándome hacer cualquier cosa. Entonces, para bien y para mal necesitamos esa transparencia desde fases muy Bueno. tempranas. Ahí, un pequeño ejemplo de eso de la transparencia que decís, María, es que, bueno, en AutoCAD podíamos medir las cotas, las dimensiones, Revit es todo muy, muy transparente, digamos. Para que realmente funcione, tiene que ser transparente desde la forma en que trabajamos hasta cómo nos relacionamos con el resto, porque si no, no funciona. Y creo que eso también es algo que cuesta mucho, porque creo que también en nuestra industria hay un cierto, no sé cómo decirlo, un cierto
beneficio en el no ser transparente, digamos. Entonces, y no sé, viéndolo un poco más a nivel Latinoamérica, creo que eso está como medio arraigado y es como algo que está costando, digamos, cambiar. Espero que, digamos, que en algún momento funcione, porque realmente esto se basa en la transparencia, en confiar en el otro, en ser en poder abrir, digamos, los datos a todo el equipo. No, los datos y el tiempo también. O sea, no sé si piensan ustedes, yo creo que la industria está bastante jorobada en cuanto a manejo de tiempos, porque estaba con BIM, o sea, tal vez con CAD tenías un desarrollo de desembolso económico más gradual, que empezaba abajo y terminaba arriba y se concentraba bastante al final. Y ahora, aparte de esa infraestructura o de ese telar que haces previo a un proyecto, nada, tiene un montón de pienso y un montón de cosas al principio y a veces cuesta mucho decirle a la contraparte, al cliente o a quien sea que no, que esto es así y cómo ser más transparente en cuanto al tiempo que llevan algunas cosas preproyecto. Claro, y tiene que ver también con cómo entendemos como el proyecto, o sea, y está mezclado con esto del trabajo en equipo. Es como, ¿cuál es mi equipo? ¿Es solamente mi equipo? No sé, me pongo en el caso diseñadores, arquitectos, y hasta ahí se termina tu proyecto y tu problema. En definitiva, lo que hacemos es resolver un problema cuando hacemos un proyecto. Entonces, si yo estoy pensando que mi proyecto es solamente el diseño de arquitectura y hasta ahí me voy, y no me importa qué pasa con los ductos que diseña Laia, la transparencia también tiene que ver con saber qué hace el resto y saber las implicancias que el trabajo que yo aporto tiene con el resto. Entonces, no solamente la diversidad de las especialidades quizás, sino también, como decía María, cómo el constructor va a usar la información que yo estoy desarrollando y cómo esa como complejidad de la construcción tiene que ver con el problema que estamos resolviendo cuando diseñamos el edificio o el proyecto, lo que sea. Entonces, también tiene que ver con esta concepción de cuál es mi equipo. Mi equipo también es el constructor. Mi equipo también es quien va a hacer el mantenimiento del edificio. No sé, o sea, hasta dónde estamos como incorporando también participantes de este equipo. Y claro, cuáles son las reglas. Y ahí empezamos con una cosa mucho más como compleja, pero en definitiva hacerte cargo como de este problema más global que tiene que ver con el proyecto. Pero también te digo una cosa, yo creo que en eso, o sea, bueno, no sé, tradicionalmente Lucre lo dejaba entrever, tradicionalmente el hecho de los modificados en obras se pagan, entonces ahí se gana, en España se gana mucho dinero en eso. Si yo asumo que con los modificados mi proyecto pase a costar lo que cueste, o sea, cóbramelo desde el principio, pero vamos a hacerlo de una vez bien, no vamos a andar aquí como a ver quién tiene la culpa. En España yo creo, es verdad que las grandes constructoras están poniendo las pilas mucho y muy bien, pero de hace un tiempo a esta parte. Antes era como, no, es que tú me vas a dar un modelo BIM y yo lo voy a tener que volver a hacer porque no me vale tu modelo para lo que yo quiero hacer, cuando en realidad ellas subcontrataban a un tercero que les volviera a modelar lo que yo les modelaba, que no tenían nada que ver con la constructora, ¿sabes? Entonces, al final era como la pescadilla que se muerde la cola. Era como, claro, sobrecargábamos el coste del proyecto porque al final teníamos esto. Pero bueno, supongo que asumiremos desde el inicio los beneficios de plantearnos muchas cosas y luego, por otra parte, también os diré que va un poco en relación a lo que decía Laia antes. Creo que cuando todas las partes le ven las ventajas individuales, empiezan a ver una ventaja colectiva en todos los proyectos. Entonces, yo, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo a mi equipo de interiorismo. Mi equipo de interiorismo ha sido lo más difícil de enganchar al BIM que existe. Y ellos lo dicen. Y ahora oigo a Óscar que dice, ay, me encanta Revital. Y es como, esto lo voy a grabar y tal. ¿Pero por qué ha pasado todo esto? Pues ha pasado por, claro, ellos pensad que hacían, entre comillas, simplificándolo mucho, hacían un rectángulo que era una mesa, una consola o lo que ellos consideraban en un momento dado. Pero valía todo detrás de ese rectángulo. Claro, yo les obligo a meter este rectángulo dentro de una familia, darle una clasificación, no sé qué, eso les cuesta más.
básicamente. Entonces, en el momento en que ellos ven que aportando información a ese rectángulo dentro de una familia, imágenes, otra documentación, no sé qué, tal y cual, les salen los escandallos y pueden ejecutar la compra y ya no tienen que tener desligados tablas de Excel, no sé qué, no sé cuántos, entonces ya sí, ya empiezo a meter rectángulos dentro de familias, ¿no? Entonces, se trata de ir buscando la forma de forma sencilla que todo el mundo vea utilidad en todo esto. Y muchas veces influyen los clientes. Los clientes quieren ver las cosas que van pasando en obra. Tenemos una mezcla de quiero seguir, o sea, quiero ir chequeando cómo vais en obra, como es transparente, pues oye, qué problema hay que lo vea, ¿no? Y además también el ego de yo estoy haciendo el proyecto de esta manera de cara a terceros, ¿no? Tengo, no sé, yo muchas veces me río y digo, seguro que tengo más de un cliente que está orbitando el modelo en la playa con los colegas, en plan, mira lo que me estoy haciendo, ¿sabes? No sé, es otra forma de entender los proyectos y creo que es cuestión de que cada uno le vea en la parte positiva y trabajemos todos a uno. Pero es difícil de plantear que yo, arquitecta que estoy diseñando, me preocupe del último obrero que va a poner la ferralla en construcción. Porque me da mucho trabajo a mí igual plantearme todo eso. Y yo mis plazos siguen siendo los mismos. Está bueno. Está buenísimo. Si les parece, cerramos la conversación por acá, no porque no haya mucho para decir, sino porque estamos bastante en hora. Estuvo tremendo y me quedo con las ideas de transparencia y sobre todo de que la colaboración interna de los equipos también, y al límite de cuál es tu equipo en toda la vida útil de un edificio o de un diseño, nada, es parte no sé, de la receta de colaboración, de la transparencia entre equipos y de cuán conectado esté la información, pues si como desconectamos pedacitos de información y procesos, al final del día no importa cuán exitosa puede ser la colaboración intramuros, a la larga el producto final queda medio chueco. Por lo menos en cuanto a viseras. Me encantaron las viseras de live. Así que nada, estuvo buenísimo. De nuevo, muchísimas gracias a todas. Gracias a Este ustedes. Gracias. Nuestro último panel. Por el camino profesional de otra manera. Claro. Un placer haberos conocido. Igualmente. Este nuestro último panel, así que fue un súper cierre. Sí, muchas gracias también a Women in BIM que también nos dio el apoyo para poder utilizar la plataforma y junto a Mercedes y también Matilde Bachino que estuvo ahí apoyándonos en toda la gestión de los paneles. Así que muchas gracias a las panelistas, a Mercedes, a Women in BIM, a los asistentes. Gracias a todos. Gracias. Buena semana. Adiós. Adiós. Hasta luego.